Bienvenidos a Trueno Tour, las crónicas de los pueblos bonaerenses bajo un mismo lema: rescatar su memoria. Relata Susana Gioacchini. Muy buenos días, queridos amigos. Nuestro viaje de hoy no será solo por las rutas, sino también por la historia. Voy a contarles sobre un soñador, un iluminado de esos que tienen ideas que van más allá de su tiempo, de esos a los que la derrota se tiene que alejar porque no encuentran eco para ellos. Te voy a contar la historia de Eduardo Di Pietri. Sí, no me digas nada, no lo escuchaste nombrar nunca en tu vida, no lo escuchaste en la radio, en la tele, mucho menos en los libros. Y bueno, hoy lo vas a poder escuchar a través de Trueno Tour. ¿Dónde si no? Y luego te harás las mismas preguntas que quienes sabemos la historia. Una mañana partí con destino a San Pedro para buscar dos pueblos sobre la ruta 191, Doile y Santa Lucía. Fui hasta la ruta 9 y de ahí, con sentido hacia Arrecifes, empecé mi relevamiento. Mientras miraba el paisaje, descubro un edificio en medio de la nada sobre la mano izquierda. De inmediato tuve casi la certeza que se trataba de una estación, pero ahí no me cerraba la ecuación de ninguna forma. Por ese lugar no había ningún ferrocarril. Bueno, al menos eso era lo que creía yo hasta ese momento. Bajé del auto y comprobé de inmediato que sí, que era una estación, en la que sobre un lateral aún se mantiene intacto, adentro de una circunferencia de ladrillo a la vista, la sigla FCED, Ferrocarril Eduardo Di Pietri. Vaya, qué sorpresa. Pedí permiso para fotografiar, todavía sacudida por lo desconocido, y le pregunté a la señora de qué ferrocarril era, a lo que me refirió con simpleza el Di Pietri, y me comentó que había algunas más, pero que algunas se destruyeron y otras, al igual que esa, eran viviendas privadas porque las tierras retornaron a sus dueños originales. De lo que veía no salía de mi asombro y de lo que me decían no entendía nada, así que seguí viaje, observé en camino el gran tanque de agua de ese predio y descubrí una estación más. Tal como habían sido tejidos mis planes, relevé Doile y Santa Lucía, pero en mi cabeza siguió retumbando el tema, por lo que en los días sucesivos me puse a investigar sobre qué sería ese tal ferrocarril que nunca había escuchado nombrar. Te cuento, Eduardo Di Pietri era de origen uruguayo y con apenas 30 años ya era un empresario muy exitoso, dueño de explotaciones forestales, astilleros y areneras, entre otros emprendimientos. Llegó a Buenos Aires en 1926, donde se instaló en la zona de San Pedro, al frente de una alcoholera, una destiladora de alcohol. Este joven era técnico naval y quiso darle al puerto de San Pedro la envergadura de los puertos más importantes de la provincia de Buenos Aires, pero tenía un problema: le faltaba profundidad para recibir el tráfico de los grandes barcos. Entonces se encargó de darle la caladura necesaria para el arribo de los buques mercantes. Creó un sistema de elevadores a través de los cuales se hacía la carga y descarga de las mercaderías mediante un complejo sistema de elevadores. Es decir, que si vas hoy a la zona portuaria sanpedrina, podrás notar cómo aún se mantienen y utilizan no solo el puerto, sino también los elevadores. Imagínate las luchas políticas que tuvo que enfrentar para desmonopolizar al puerto de Buenos Aires. Sin embargo, lo logró. Por otra parte, como consecuencia de la intensa actividad de las calderas en la alcoholera,
ideó un sistema de túneles que permitían la fuga de presión y evitaba la gran cantidad de explosiones y accidentes en ocasiones mortales. La Alcolera fue un emprendimiento exitoso como todos los que su genialidad trazó. Hoy se levanta sobre el predio la fábrica Arcor, que en ocasión de hacer excavaciones en el terreno encontró accidentalmente los túneles. Por suerte, no solo se recuperaron, sino que además se levantó en una pequeña casita un museo recordando la obra de Di Pietri. En el ingreso a este lugar se puede descender y recorrer cada túnel como llegando hasta el centro mismo de la caldera. En tanto, en el recorrido, fotos en los laterales te permiten ver el paso a paso de la recuperación. De vuelta te sigo contando. El imaginario de Eduardo Di Pietri no concluyó allí. Soñó con un gran tren que atravesara longitudinalmente la provincia de Buenos Aires y a todos los ferrocarriles de trocha angosta que encontrara a su paso, uniendo el puerto de Necochea con el de San Pedro. Un plan más que ambicioso, similar, pero en escala menor, al ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, que unía esos dos puertos en un anillo más lejano hacia el oeste bonaerense, el conocido RPB. En 1926 consiguió la autorización para hacerlo, una línea de ferrocarriles de trocha angosta con material rodante de segunda mano que consistía en 7 locomotoras a vapor, algunos coches de pasajeros y un centenar de vagones de carga, entre otros elementos que formaban la plataforma ferroviaria. Empezó desde Necochea, pero los grandes monopolios no vieron con buenos ojos que alguien se metiera en sus negocios, y en cuanto empezó a concretar el proyecto, lo disuadieron de modo tal que abortó la idea de empezar por allí y lo hizo desde San Pedro. Eran 240 kilómetros de tendido férreo en los que empalmaría con los ferrocarriles de trocha angosta para intercambiar las cargas y accederlas a otros destinos, abaratando costos y distancias. Claro que eso derribaría muchos negociados, demasiados intereses, tantos que una y otra vez debió desafiarlos. Los grandes monstruos ingleses y franceses no cederían un palmo del terreno ganado. Fue así que al no permitirle el cruce con otro ferrocarril, socavó trincheras y el tren pasaba por debajo de los otros ferrocarriles. Solo entre San Pedro y Arrecifes hay 2 cruces, uno con el ferrocarril central argentino y el otro con el ferrocarril central Córdoba, los cuales unos 100 metros antes empiezan el declive a ambos lados para terminar a unos 4 metros bajo nivel con el pasaje de sus vías. Para Di Pietri no había impedimentos y pudo superar todas las trabas en las gestiones que hicieron sus oponentes, para nada pequeñas, llegando de sus 240 kilómetros de línea férrea a establecer solo 70 entre San Pedro y Arrecifes. Cada 10 kilómetros aproximadamente se construyeron las estaciones, con sus tanques de agua para alimentar a las vaporeras. Prácticamente el servicio era de cargas y fue muy utilizado a pesar de los continuos embates. Incluso en la estación Doyle del Central Córdoba, hoy Belgrano Norte, como compartían la misma trocha, había un intercambio, es decir, la carga que traía desde San Pedro o desde Arrecifes se trasladaba hacia el otro ferrocarril, y lo mismo al revés. Es decir, que su sueño no era tan inverosímil y en parte pudo concretarse, pero el golpe final sobrevino con la nacionalización de los ferrocarriles en los tiempos de Perón. Fuera de toda lógica se quería nacionalizar algo que era nacional.
Como Di Pietri se opuso tenazmente, luego de varias luchas legales, el Estado expropió sus elevadores, matando así al ferrocarril, que provocó la disminución del 50% del volumen de cereales despachados desde el puerto de San Pedro. Sí, escuchaste bien, el 50%. En 1967, el Estado le restituye los bienes a la empresa Ferrocarriles Di Pietri, que se venden como chatarra. En 1975, finalmente, se indemniza a Eduardo Di Pietri por los daños producidos, pero nuestro protagonista había fallecido 5 años antes. De seguro, nunca habrás escuchado de este gran hombre cuya historia todavía no terminé de contarte. 3 veces volví al lugar, la última hace muy poquito, y fue la investigación más intensa que hice junto a Daniel, un apasionado de esta historia como yo. Allí, sobre las barrancas, enfrente al puerto, se encuentra todavía la casa de Di Pietri, a la que no se puede acceder porque, como te dije antes, pertenece a la firma Arcor. Más atrás, desde las barrancas mismas, se distingue el barrio que el empresario hizo para que sus trabajadores puedan estar cerca, el hotel, la escuela. Las trincheras, ahí por donde pasaba el tren, no tienen hoy ningún rastro ferroviario, solo basurales y depósito de ramas de podas. En Doyle, pueblo de San Pedro, se puede distinguir en el predio ferroviario del Belgrano la curva desde la ruta 191 que formaba el empalme con ese ferrocarril. De las estaciones quedan apenas 5, algunas enteras, otros solo restos. En Arrecifes no quedó nada, solo el recuerdo de quienes lo vieron pasar, personas muy, muy mayores. Para el resto, todo esto es desconocido. Entonces, puedo decirte que la misión fue cumplida para Truenotour rescatando la memoria. Ojalá este relato de mis travesías por este lugar te haya despertado la curiosidad. Eduardo Di Pietri no es reconocido ni recordado. Vaya entonces este aporte en su memoria. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Truenotour es un proyecto de Susana Gioacchini sin fines de lucro que rescata la memoria de los pueblos. Si querés saber más, búscalo en la web con ese nombre, Truenotour.